¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos en una nueva edición de Conexión Deportiva en este día lunes, ya último lunes del mes, podríamos decir, ya los últimos días del mes de abril. Y aquí estamos para una nueva edición de Conexión Deportiva y por supuesto vamos a hablar de todo un poco. Vamos a hablar desde lo regional, por supuesto, como siempre, tenemos Liga Benadense de Fútbol, se ha jugado una nueva fecha este fin de semana. También tenemos básquet porque hubo fecha anoche. Justamente Sportman estuvo jugando en condición de local con transmisión de Sonic TV frente a Atlético Lortondo. Por supuesto vamos a hacer el repaso y el análisis de lo que ha dejado ayer la fecha. Y vamos a hablar de hockey. Vamos a tener invitados en los estudios en instantes. Vamos a hablar con chicas del Club Sportman porque estuvieron jugando la Copa Santa Fe. Precisamente esta semana o este fin de semana estuvo el Club Sportman participando en la Copa Santa Fe, así que estaremos hablando lo que ha sucedido el día sábado y por supuesto lo que viene pasando con Sportman en el campeonato doméstico, en el campeonato de la Unión del Centro. Y sin lugar a dudas, vamos a cerrar el programa de Conexión Deportiva con un análisis del Superclásico del fútbol argentino, porque ayer por la tarde, a estas horas más o menos, se enfrentaban River y Boca en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino en la cancha de River, en el Estadio Monumental. Y por supuesto vamos a hacer la reacción, vamos a hacer el análisis de lo que dejó la victoria del Millonario, 2-1 frente a Boca en la jornada de ayer. Así que bueno, todo eso vamos a tener en la jornada de hoy o en la edición de hoy de Conexión Deportiva, que ya arrancamos con el repaso de los resultados de una nueva fecha del campeonato de primera división, o mejor dicho, el campeonato de la Divisional A de la Liga Benadense de Fútbol, con horarios medios atípicos, teniendo en cuenta que el Superclásico entre River y Boca se jugaba a las 3:30 de la tarde. Algunos equipos quisieron jugar a la 1 de la tarde como para adelantar y estar tranquilos para ver el Superclásico. Otros partidos decidieron jugar a las 5:30 de la tarde, después del Superclásico, y otros encuentros decidieron jugarse el día sábado. Así más o menos, entre la primera Divisional A y la primera Divisional B se jugó esta novena fecha en la primera Divisional A y las novena fecha ya cerrando los partidos de ida en las zonas 1 y 2 de la primera Divisional B. Pero por supuesto vamos a arrancar con la Divisional A con estos resultados que dejó la fecha. Y comenzamos con el partido del sábado por la tarde. El clásico de El Hortondo en cancha de Peñarol se lo quedó Atlético. 1-0 le ganó a Peñarol del Hortondo, que tuvo la chance desde el tiro punto penal para empatar el partido, pero no pudo. Y Atlético del Hortondo pegó primero, pegó rápido y se terminó llevando una nueva edición del Clásico del Hortondo jugado en cancha de Peñarol. Seguimos con el repaso. Ganó uno de los animadores y ahora puntero del campeonato junto con Studebaker. Ganó Jorge Newbery de Venado Tuerto. Le ganó 1-0 a Sportman Carmelense. En Santa Isabel, por ejemplo, este partido se jugó a las 5:30 de la tarde en el día de ayer. Belgrano de Santa Isabel, que sigue sin ganar en el campeonato, no puede conseguir los 3 puntos. El conjunto blaugrana en Santa Isabel, 0-0 frente al Racing Club de Teodelina. Esto pasó ayer a la tarde en el estadio Manuel Boggio. Y continuamos el repaso con quizás el partido de la fecha, por las emociones, por los goles, ¿no? Entre Sarmiento de Magiolo y Sportivo Santi Spíritu, 3-2, la victoria del maestro, la victoria de Sarmiento de Magiolo en condición de local. Seguimos repasando los resultados de la primera Divisional A. Seguimos con el empate de Studebaker, de Villa Cañas, en el Nemesio Pelín Montoto, que jugó antes del Superclásico frente a Unión y Cultura de Murphy. 1-1 entre Studebaker y Unión y Cultura. Ganaba el conjunto de Murphy por 1-0. Studebaker lo termina empatando y así repartieron puntos en el Nemesio Pelín Montoto. Studebaker, por supuesto, que sigue siendo el líder, ahora uno de los líderes, porque Jorge Newbery aprovechó el empate de Studebaker y lo igualó en puntos al conjunto de Villa Cañas. Esto había pasado al revés en la fecha pasada, así que bueno. El Aviador y el Verde, que están ahí palo a palo, disputándose el primer puesto en esta primera parte de la fase regular. En Venado Tuerto, Juventud Porredón y Hugues empataron 1-1 en el Claudio Turco García. Seguimos con el repaso y la victoria en Santi Spíritu de Belgrano, del otro equipo de Santi Spíritu. Belgrano 2, Centenario también
en un momento complicadísimo, flamante, ascendido a la primera divisional A, todavía no puede encontrar su juego, todavía no puede hallarse en lo que es la primera divisional A y volvió a perder Centenario. 2-0 frente a Belgrano de Santi Espíritu y cerramos con el empate en Teodelina, otro de los equipos que no puede remontar, no puede levantar en esta primera divisional A, que roza lo que es la zona de promoción. El Lomo Negro, el Teodelina Fútbol Club, empató 1-1 con Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto, partido jugado en el estadio 18 de julio en Teodelina. Así repasamos los resultados y ahora nos vamos a meter en lo que es la tabla de posiciones. ¿Cómo han quedado las cosas en estas 9 fechas ya disputadas del campeonato de primera división en la primera divisional A? Y como decíamos, ¿no? Lo tenemos a Jorge Newbery y a Studebaker de Villa Cañas siendo los punteros del campeonato. También lo vemos a Unión y Cultura de Burpee estando ahí en los primeros puestos. También lo vemos a precisamente a Atlético Lortondo, lo vemos a Racing de Teodelina, también lo vemos a Peñarol, lo vemos a Belgrano Santi Espíritu y lo vemos a Sportivo Rivadavia. Por lo menos ahí está el pelotón de los primeros, ¿no? El pelotón de los que van a clasificar a la siguiente ronda, los playoffs, que son 8. Estarían ahí todos completos. Después ya vendrían más abajo lo que es Teodelina, lo que es Sportivo Rivadavia, lo que es Sarmiento de Magiolo, en fin, ¿no? Belgrano, Santa Isabel y Centenario, los equipos hasta ahora que no han podido ganar el campeonato están complicados y están en zona de descenso directo. Y los que están en promoción, justamente Centenario y lo veo también a Lugues Fútbol Club, están en una zona complicada. Así que más o menos así están las cosas en la primera divisional A. Vamos a la zona 1. Seguimos repasando la Liga Venadense. Vamos a la zona 1 de la primera divisional B, que también hubo acción ya en la 9ª fecha, el último partido de los partidos de ida. Y comenzamos con la victoria de Sportivo Avellaneda 1-0 como visitante ante Sacachispas. Central Argentino le ganó 2-0 en Rufino a Jorge Newbery. Empate en 2 entre el Defensores Talleres y Sportivo Benur de Rufino. Matienzo, también de Rufino, le ganó 3-0 Independiente de Amenábar. Y el Ciudad, en su estadio, en el barrio Ciudad Nueva, le ganó 3-2 a Belgrano de Rufino. Así están las cosas en la primera divisional B. En la zona 1 vamos a ver la tabla de posiciones, a ver cómo están los equipos en esta tabla, en la zona 1, justamente de la primera divisional B. Y lo vemos a Central Argentino, los vemos a Ciudad Nueva, lo vemos a Matienzo y lo vemos a Sportivo Avellaneda. Hasta ahí los 4 clasificados que estarían entrando a la zona campeonato, por lo menos al cierre de la primera rueda. Obviamente que faltan todos los partidos de vuelta y hay que ver qué es lo que sucede. Pero bueno, los que acabo de nombrar son los equipos que estarían ingresando a la zona campeonato. Ahora sí, vamos a la zona 2, que es la zona que más nos importa, ¿no? Porque están los equipos de nuestra ciudad, los equipos de Santa Isabel, equipos de María Teresa. Y vamos a repasar qué ha pasado en esta fecha, donde arrancamos con la goleada del Deportivo San Jorge de Carmen. 5-1 ante el Deportivo Chapuy. Empate en el Raúl Poche Amorós entre Sportman y Nueva Era de María Teresa. Sportman que vuelve a dejar puntos en el camino, esta vez como local. Recordemos que había empatado el clásico frente a Independiente, había caído frente a Juventud Unida la fecha pasada por 4-1 y ahora no vuelve a ganar como local y deja puntos importantes que lo aleja, no mucho, pero lo aleja de la zona de clasificación, ¿no? 2-2 entre Sportman y Nueva Era. Juventud Unida a paso firme, Juventud Unida ya cerrando lo que es la primera parte de esta zona 2. Con esta victoria empieza a separarse un poco más, empieza a alejarse la Furia Verde de Santa Isabel y es el líder cómodo del campeonato o de la zona 2. Le ganó 1-0 a Náutico en Melincue. Y otro de los que ganó, y una victoria más que importante y más que meritoria, la de Independiente, que también es uno de los mejores equipos de la zona 2 hasta el momento. Viene con muy buenos resultados el equipo de la dupla Real y Sartori y se trajo 3 puntos valiosísimos de Chobet, en una cancha complicada, difícil, esquiva a veces para Independiente, y esta vez le tocó ganar al rojo. Le ganó 2-1
a San Martín de Chobet en condición de visitante, así que una victoria que a Independiente lo afianza en los primeros 4 para jugar la zona campeonato. Y cerramos con el empate 0-0 en la jaula de los Tigres entre Sportivo María Teresa y los Andes de San Eduardo. La tabla de posiciones de la zona 2 de la de Primera Divisional B lo tenemos a Juventud Unida, a San Jorge de Carmen, justamente a Independiente y a los Andes de San Eduardo, clasificándose a la zona campeonato. Si vemos la tabla de posiciones, Sportman está a un punto, tiene 14. Independiente, si no me equivoco, tiene 15, junto con los Andes, o sea que Sportman está fuera de la clasificación, está fuera de la zona campeonato, pero está a tan solo un punto. Por eso decíamos que no está tan lejos del conjunto de Sandro Ingalina, pero ha dejado varios puntos en el camino en las últimas 3 fechas, ¿no? Ha cosechado 2 puntos de 9 en este pasaje de la Primera Divisional B. Pero lo veníamos diciendo, lo veníamos analizando, que esta zona 2 es muy, pero muy pareja y nadie te regala nada y nadie te cede nada. Por eso va a ser muy duro, tanto para Sportman como para Independiente, como para Juventud Unida y para todo el resto de los equipos de la zona 2, meterse entre los 4 mejores para buscar el ascenso para el año que viene. Ahí está el análisis, el repaso de la Liga Venadense de Fútbol, con el empate de Studebaker, con el empate de Sportman y con la victoria Independiente. Así que fue un fin de semana redondito para los equipos de la ciudad de Villa Cañas, porque no hemos tenido ninguna derrota. Así que bueno, en líneas generales ha sido una jornada positiva. En instantes vamos a una pausa, ya nos metemos en el mundo del hockey, en materia de hockey, porque se va a venir la nota en vivo y en directo aquí por Sonic TV con Abril Benzo. Veremos si vendrá alguna que otra de las chicas de Primera División, pero Abril Benzo ya está confirmada para hablar con nosotros de lo que ha dejado la Copa Santa Fe, jugado este fin de semana en las instalaciones, en la sede del Studebaker Mutual Social y Biblioteca, y por supuesto vamos a hablar de lo que ha sido ese fin de semana, esa jornada de Copa Santa Fe y un poquito también de lo que va del campeonato de la Unión del Centro. Básquet, por supuesto, más adelante, y por supuesto vamos a cerrar con el superclásico del fútbol argentino. Pero todo esto en instantes, ya volvemos. Volvemos a Conexión Deportiva en esta jornada de lunes, ya finalizando, como decíamos al principio, el mes de abril, y los metemos en básquet ahora. Vamos a hablar de lo sucedido anoche en cancha de Sportman, entre Sportman y Atlético Lortondo. Vamos a hacer un pequeño análisis, una pequeña reacción, y vamos a repasar los resultados ya de la fecha número 10, primera de las revanchas. Ya arrancan los partidos de vuelta de este campeonato torneo apertura de Primera División de la Asociación Venadense de Básquet, y vamos a arrancar con los resultados y luego seguiremos con el análisis que fue transmisión de Sonic TV, dicho sea de paso anoche, con la victoria de Atlético Lortondo frente a Sportman. Comenzamos con la victoria del puntero del campeonato de manera tranquila, de manera invicta, sin ningún problema. Olimpia de Venado Tuerto, que va trascendiendo esta fase regular caminando realmente, porque no tiene ningún problema a la hora de enfrentar a sus rivales. Ganó 10 de los 10 que disputó, así que una performance perfecta de Olimpia. 82-64 le ganó a su compatriota de Ciudad, justamente Club Ciudad de Venado Tuerto, jugado en el estadio de Olimpia. Clásico de Firmat anoche fue una caldera. El estadio del Cuevero, el estadio de Argentino de Firmat, donde Firma Fobal ganó por un doble. 71-69, fue un partidazo realmente el clásico de Firmat, que seguramente el estadio de Argentino ha explotado anoche en uno de los clásicos más vibrantes que tiene la Venadense de básquet, y que se lo llevó Firma Fobal. 71-69, Peñarol del Hortondo se aprovechó del peor equipo de la Venadense de básquet. Si Olimpia ganó los 10 partidos, Independiente de Chañar Ladeado perdió los 10 partidos que disputó. 98-77. Gran golero del conjunto del Hortondo, que ganó como local y se aprovechó, bien decía, justamente del mal momento, del mal año hasta el momento del coreano de Independiente de Chañar Ladeado. Y justamente hablando de goleros altos, muy pocas veces se ve esta cifra que voy a decir ahora, el número 100 en esta Venadense de básquet.
Y Atlético Lortondo lo logró anoche, en Villa Cañas. 100-82. La victoria de la visita ante Sportman, que ya voy a estar con el análisis y la reacción de ese partido. Y cerramos con la victoria de Centenario, de Venado Tuerto, también enfrentándose a su par de Atenas. Justamente hubo duelo de equipos de Venado Tuerto en la jornada número 10. Atenas jugó como local y cayó 78-90 frente a Centenario, que es el que lo persigue a Olimpia, ¿no? Los clásicos entre Olimpia y Centenario siempre ahí arriba en las fases regulares, pero por supuesto mucho mejor parado lo que es el conjunto de Olimpia. Ahora vamos a ver la tabla de posiciones, cómo ha quedado luego de 10 fechas disputadas. Lo vemos, como decíamos, a Olimpia 10 de 10, 20 puntos exactos para el conjunto de Olimpia. Centenario con 17, que está segundo. Atlético Lortondo, tras la victoria anoche en Villa Cañas, quedó con 16, lo mismo que Firma Fútbol y lo mismo que Peñarol. Lo que pasa que Atlético Lortondo tiene mejor diferencia cuando convierte puntos. Ahí saca la diferencia Atlético Lortondo, justamente anoche hizo 100 puntos. Entre los puntos que convierte y los puntos que le hacen, la diferencia de tanteo es mejor y superior a lo que es Firma Fútbol y Peñarol. Aparece Sportman en el sexto puesto con 15 unidades. Después vienen Argentino de Firmat, el Deportivo Atenas de Venado Tuerto con 14, Club Ciudad de Venado Tuerto con 12 y cierra la tabla totalmente lo contrario Olimpia, Independiente del Chañar Ladeado, próximo rival de Sportman, que tendrá que ir el Tren Blanco a jugar a Chañar Ladeado la próxima fecha. Independientes 10 puntos, o sea, un punto por partido, 10 puntos conseguidos por perder los 10 partidos. Así que así de claro, el doble de puntos tiene Olimpia, que es el puntero del campeonato. Ahora sí nos metemos y vamos a hablar un poquito en síntesis de lo que fue Sportman 82, Atlético Lortondo 100 anoche en el gimnasio de Barrio Norte, donde en la primera parte Sportman y Barroso tomó la iniciativa del partido. Había arrancado mejor que Atlético Lortondo, por lo menos en la primera parte. Después ya Atlético empezó a afianzarse y empezó a manejar un poco más el partido. De igual forma, el primer cuarto fue parejo. Creo que fue 19-15 a favor de Atlético. Pero después las diferencias empezaron a aparecer en los próximos cuartos que vamos a analizar. Porque ya en el segundo cuarto Atlético Lortondo sacó mucha diferencia. Y se fue al descanso o se fueron a las duchas con un Atlético Lortondo con 17 puntos de ventaja. Ya era una ventaja considerable en el entretiempo, ¿no? Donde empezó a lastimar desde tiro de 3, empezó a lastimar con dos pivotes muy altos, Topino, el 15, y el número 9, Dentis, que yo decía en la transmisión ayer, qué raro que juega Dentis, porque no juega bajo el aro, jugaba alejado del aro, pero muy efectivo a la hora del lanzamiento de 2, a la hora del lanzamiento de 3. Y eso empezó a lastimarlo a Sportman. Sportman, por su parte, que empezó a tomar malas decisiones a la hora de atacar y no fue tan contundente como había sido en partidos anteriores. Lo cierto es que Atlético Lortondo sacó una ventaja considerable, pero después vamos a ver otra cara en el tercer cuarto. En el tercer cuarto ya las cosas cambiaron porque Sportman se fue a las duchas, se fue al vestuario con otra mentalidad, con otra cabeza. Enzo Guzmán, por supuesto, que implementa eso en los partidos que venimos viendo de Sportman. Contra Atenas le dio resultados porque lo dio vuelta, porque también perdía y lo dio vuelta. Contra Olimpia estuvo cerca de ganarlo, pero Olimpia con un poquito más y por jerarquía creo que ahí le sacó la diferencia y siendo el local. Pero anoche ya la ventaja que había sacado Atlético en el segundo cuarto fue fundamental. Más allá de que Sportman reaccionó y reaccionó de una manera perfecta, porque el tercer cuarto de Sportman fue perfecto. El tercer cuarto de Sportman jugó bárbaro. Decisiones muy bien tomadas. Bien Sandoval, bien Barroso, bien Berbahuede, bien Bertoluzzi, bien Fratini. Los que entraban también, Sesnich, Brahim, Hansen. Entonces, todo el equipo anduvo en sintonía en el tercer cuarto. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que era tanta la diferencia que sacó Atlético que por supuesto Atlético también atacaba y convertía. Con Mondino, con Fantino, con Topino. Lo ponían a Dentis, que es
jugador con ruedo de Liga Nacional de Básquet y también lastimaba con Nicolau, en fin, ¿no? Y me estoy olvidando de algún que otro, el número 13 justamente ahí está, no, ahora no me acuerdo el apellido, pero también fue uno de los goleadores del partido. Ya en la última parte, donde Sportman hace un cambio de 360 grados y se pone a 6 puntos nada más de ventaja, o sea, en contra. Atlético lo ganaba por 6, lo ganaba por 17 y después lo ganaba por 6. Eso quiere decir el gran tercer cuarto de Sportman. Cuando se van en ese pequeño descanso, al último cuarto, vino lo que quizá no esperaba Sportman, que fueron 3 conversiones de 3 puntos de Atlético Lortondo, que para mí, de mi punto de vista, estuvo la clave de la victoria de Atlético Lortondo. Yo creo que de ahí Sportman se desinfló. En esos 3 tiros de 3, que tuvo una efectividad muy buena Atlético Lortondo, fueron 9 puntos seguidos. No sé si hubo un doble en el medio de Sportman, pero creo que fue la clave para que después Atlético Lortondo ya se floreara en la última parte del cuarto y llegara al tanteador como llegó, a los 100 puntos. Después Sportman quiso reaccionar, no pudo. Estratégicamente Marcelo Duffy lo paró bien al equipo y ya Sportman no los pudo lastimar más. Y yo creo que ahí pudo haber estado la diferencia donde Atlético Lortondo termina ganándole a Sportman. Así que bueno, 82 para el Tren Blanco, 100 para Atlético Lortondo. Comienza la segunda parte de esta fase regular, los partidos de vuelta. Por supuesto que Sportman, también no me quiero olvidar, fue factor fundamental la cantidad de faltas que hizo anoche. Yo miraba el tablero que tenía a mi derecha y veía los numeritos y veía las faltas y muchos jugadores de Sportman con muchas faltas. Se cargó muchísimas faltas el Tren Blanco, donde ahí Atlético aprovechó y no falló. Desde los lanzamientos libres, desde los lanzamientos de 3, y fue muy contundente a la hora de lastimarlo a Sportman. Sacando eso, o dejando al margen eso, decíamos que Sportman ahora tendrá que ir a Chañar Ladeado a enfrentarse contra el peor equipo de la fase regular. Y por supuesto que la victoria es importantísima para Sportman porque viene alternando buenas y malas. Había perdido frente a Olimpia, ahora perdió frente a Atlético, le había ganado a Atenas 2 fechas atrás. Y por supuesto ahora que quizás tenga una seguidilla de partidos en donde Sportman tendrá que hacer una buena cantidad de puntos para tratar de estar tranquilos y no sufrir la última parte del campeonato, donde los tiene Olimpia, por ejemplo, en la última fecha. Tiene que jugar contra Peñarol, tiene que jugar contra los juegos de Firmat. Entonces, mediciones importantes para Sportman, que anoche tuvo una medición importante frente a Atlético Lortondo y fue más el equipo blaugrana. Así que bueno, cerramos el análisis del básquet entre Sportman y Atlético Lortondo y ahora sí, hacemos un pequeño descanso y nos metemos en el superclásico del fútbol argentino. Volvemos a Conexión Deportiva y nos metemos en la parte final del programa de esta nueva edición de este día lunes y por supuesto hablar del partido más importante de lo que es el fútbol argentino. El partido más trascendental, significante y uno de los clásicos más importantes del mundo. River y Boca se enfrentaban por la fecha 15 del campeonato de Primera División, torneo de apertura. Un partido que no definía nada porque ya Boca ha clasificado a lo que es los octavos de final. River también se había clasificado. Simplemente es un clásico, pero por supuesto los superclásicos se quieren ganar. Los clásicos son campeonatos apartes y obviamente que nadie quiere perder. Comenzamos el análisis del partido, por supuesto con River tomando la iniciativa del encuentro. Un River que era local, un River que venía de un pasaje en la Copa Libertadores de América frente a Independiente del Valle, que venía perdiendo ese partido, lo termina empatando, el desgaste del viaje y demás, y un Boca que venía de 10 partidos de manera consecutiva ganando. Entre el medio hubo la derrota frente a Newell's Old Boys de Rosario, pero por eso Boca estaba primero en el grupo, ya clasificado, y buscando ser el mejor equipo de toda la fase regular. Lo decíamos, River tomando la iniciativa, saliendo con un esquema totalmente ofensivo, mismo esquema que Gallardo viene implementando, en la mitad de la cancha jugando Enzo Pérez, gran jugador de la tarde de ayer, creo que fue una de las figuras del partido, y sabiendo cómo se juegan esta clase de partidos, Mastantuono, sin lugar a dudas, la gran figura del partido, que ahora lo vamos a meter en lo que fue el partido de Franco Mastantuono, Driussi y Colidio
en lo que fue la delantera, con Hugo Acuña, con Montiel en la primera parte, con Franco Armani, y Boca, según las reacciones que vengo viendo desde anoche y gran parte de esta mañana, por supuesto que los que siguen a Boca, los periodistas partidarios de Boca, totalmente desconformes con el planteo táctico de Fernando Gago, cómo se plantó en el Monumental en la tarde de ayer con esa famosa línea de 5 defensores. Que algunos te quieren decir que no, es línea de 5/3, porque los laterales pasan, porque los 3 centrales se quedan en la defensa. No. Boca salió a jugar con línea de 5 ayer en el Monumental y se notó, porque realmente River lo metió en un arco en los primeros 20 o 25 minutos del partido, donde Boca se empezó a cargar de amarillas, ya tenía Rojo amonestado, lo tenía Ayrton Costa amonestado, lo tenía Belmonte en la mitad de la cancha amonestado, y allá solo, en la delantera, la bestia Merentiel, nada más, con Palacios, el chileno, en la mitad de la cancha, con Milton Delgado, con Kevin Zenón. Obviamente que Gago no tenía a Cavani, lesionado durante la semana, baja sensible para Boca, ni tampoco tenía a Milton Jiménez. Entonces no le quedó otra a Gago que salir con este esquema táctico. Así y todo, River se encuentra con el 1-0, tiro libre de Mastantuono, que obviamente anda por todas las redes sociales, todos los reels, quizás uno de los mejores goles en la historia del superclásico del fútbol argentino, porque el tiro libre de Franco Mastantuono, 17 años de edad, fue una joya. 28 metros le pegó Mastantuono, la rosca fue perfecta, Marchesín nada que hacer, pensaba que la pelota se iba, bajó de repente, la clavó en un ángulo Mastantuono, y River que se ponía en ventaja. Y se ponía en ventaja con razón, o sea, era más que Boca. Era superior a Boca. Boca no podía salir en la primera parte. Y fue superior River. Por eso ganaba bien el conjunto de Marcelo Gallardo. Pero viste cómo son las cosas del fútbol, cuando River dominaba. Después del gol de Mastantuono, River tranquilamente se podía haber puesto 2 o 3-0. Porque no se entiende si Gago pone línea de 5, cómo puede ser que le hayan cabeceado tanto a Boca en el área chica. Y que Agustín Marchesín, tanto Martínez Cuarta, tanto Sebastián Driussi, no me acuerdo quién más estuvo cabeceando ahí en el área, Pesela también iba a cada córner. ¿Cómo puede ser que le hayan ganado tanto en el área a Rojo, a Ayrton Costa, a Bataglia? No se entendió. Pero River, mediante la pelota parada, se pudo haber puesto tranquilamente 2 o 3-0 en la primera parte. Si no fuera por Marchesín, que sacó 2 cabezazos que eran gol, River se hubiera ido al descanso con una ventaja considerable. Pero como es el fútbol y es un superclásico, y si te equivocás la vas a buscar adentro, pasó en River. Porque el partido lo controlaba River, lo ganaba 1-0 el Millonario. Pelota que pierde Sebastián Driussi en ataque del Millonario. La recupera Lautaro Blanco, que jugó por lateral izquierdo en la tarde de ayer en el conjunto Xeneize. Largo pelotazo para Merentiel, así jugó Boca, no le quedó otra. Merentiel contra el mundo, pero aprovechó el error garrafal de Germán Pesela, un error de cálculo digno de un campeón del mundo, o llamativo de un campeón del mundo, ¿no? Que haya errado tan feo, al venir la pelota llovida, al venir la pelota donde Pesela tenía el timing suficiente como para tratar de acomodarse y sacarla, lo pasa por encima a Pesela. Obviamente Merentiel gana en velocidad, le gana a Pesela, le gana a Martínez Cuarta en velocidad, mano a mano con Franco Armani, y Boca que empataba el partido. Allá por los 30 y pico minutos de la primera parte. 33, 34 minutos más o menos de la primera parte. Y por supuesto lo que yo pensé, y se me vino a la mente aquel partido en Córdoba en 2023, donde River ganaba 1-0 con gol de Borja, lo empata Merentiel, y después Boca le termina ganando a River 3-1, después llega el 3-2 y Boca lo deja fuera a River, que justamente empataba a la bestia Merentiel. Yo digo, bueno, acá se arma otro partido. Porque obviamente Boca saliendo con un esquema muy defensivo, un esquema para tratar de no perder el encuentro, con el empate que se encuentra, porque se lo encuentra el empate Boca, porque realmente aprovecha un error de River Merentiel y lo aprovecha de la mejor manera. Yo digo, se va a armar otro partido. Yo pensaba, mirando el clásico ayer a la tarde, resulta que no. O sea, Gago siguió manteniendo el mismo esquema, siguió manteniendo el mismo funcionamiento,
Y lo peor de todo, que River lo siguió sometiendo en el primer tiempo y se encuentra con el segundo gol. Otra jugada también de uno de los mejores jugadores de la tarde de ayer, el Huevo Acuña, Marcos, el Huevo Acuña, eso quise decir, que aparece como win izquierdo, aparece como lateral izquierdo, centro perfecto, preciso. Otra vez le cabecean en el área chica Boca, se va Driussi de cabeza, a quemarropa, Marquezín, que fue criticado porque muchos dijeron, ¿cómo va a dar el rebote para adelante? Difícil porque el cabezazo de Sebastián Driussi fue a quemarropa. En el área chica, Marquezín que salva esa jugada, pero el rebote queda muy largo. Driussi, pícaro, bicho, la va a buscar. Y River que se pone 2-1 en ventaja. Todo esto en la primera parte. Y ahí fue la clave donde River termina ganando el partido, porque después en el segundo tiempo no pasó mucho. Pero River lo podía haber liquidado en el primer tiempo, porque a los 7-8 minutos de la segunda parte, Mastantuono, tras un error de un jugador de Boca, yo no me acuerdo si era Milton Delgado, o si era Toto Belmonte, no me acuerdo realmente en estos momentos, o si era Edison Costa, aprovecha el error del defensor de Boca, Mastantuono mano a mano con Marchesín. Entraba Colidio por la otra punta, volvía un defensor de Boca, creo que era Marcos Rojo, y termina decidiendo mal Mastantuono. En vez de darle el pase a Colidio quedaba solo frente al arco, decidió definir él y ese remate de zurda se le fue muy desviado, la quiso abrir mucho y River que le perdonaba la vida a Boca. Y yo dije, no vaya a hacer cosa que River peló la mente y que Boca se lo empate porque es un superclásico. Y Boca estaba a tiro del empate, con muy poco, pero Boca estaba al tiro del empate. Y casi se da lo que yo venía pensando, porque Boca lo empezó a someter a River con lo que tenía, con lo que podía. Entró Changuito Ceballos. Changuito tuvo una chance inmejorable para empatar el partido. Le pega muy pero muy mal cruzado al remate. River que se empezó a quedar. River que con la entrada de Maxi Meza, con la entrada de Borja, con la entrada de Aliendro, no dieron resultado. Y por supuesto River empezó a sentir el cansancio de Quito el miércoles y empezó a sentir que Boca se le venía. Que Boca se le venía. Y te vuelvo a repetir, Boca estuvo muy cerca de empatar el partido, si no fuera por la intervención que siempre te salva, que siempre hay una tajada importante del capitán de River. Estamos hablando del arquero, de Franco Armani, que en la última jugada fue fundamental para que Boca se llevase un empate de oro ayer en el Monumental, donde tranquilamente podía haber sido un 3-0, un 3-1, un 4-1, como se desarrolló el partido. Casi fue un 2-2, porque Boca vio que River se empezó a quedar, vio que River no podía contener la mitad de la cancha, sale Enzo Pérez ya cansado, por una cuestión lógica, por la edad que tiene y por el desgaste físico que hizo. Enzo Pérez fue uno de los mejores jugadores de la cancha, sin lugar a dudas para mí. De lo mejor en Boca, Merentiel, de lo mejor en Boca, Milton Delgado, y así todo Boca casi empata el partido frente a River. Que si vos me apurás en estos momentos, yo te diría, si empataba Boca, estaba bien, porque realmente River le dejó mucho la pelota en el segundo tiempo a Boca, no lo aprovechó cuando tuvo que rematarlo en el segundo tiempo, cuando tuvo esa Mastantuono y le dio vida. Entonces, sabiendo que es Boca, que es un superclásico, ahí quizás estuvo la clave. Lo importante es que River aguantó y se llevó la victoria en el Estadio Monumental. Otra vez, Marcelo Gallardo demostrando por qué es uno de los mejores técnicos del fútbol argentino y por qué es uno de los mejores técnicos de América, ¿no? Planteando un partido, táctica, física y mental frente al rival de toda la vida. En cambio, Fernando Gago, que muchos hinchas de Boca hasta el día de hoy se lo están reclamando, que por qué salió con esa bendita línea de 5 cuando venía jugando con 4 defensores, venía jugando con 4 volantes y 2 delanteros. Está bien, no estaba Cavani, no estaba Milton Jiménez, pero ¿por qué romper el esquema? ¿Por qué no salir con otro variante delantero? Changuito Ceballos, Kevin Velasco, ¿no? Que muchos dicen, lo pagaste $10 millones, ni siquiera jugó un minuto ayer en el Monumental. Hasta el mismo Kevin Zenón podía jugar en la ofensiva, o el mismo Carlos Palacios, el chileno. En fin, yo creo que Gago le cedió a River el protagonismo y River lo aprovechó, sacó la diferencia en el primer tiempo y la alcanzó para aguantar en el segundo y llevarse el superclásico del fútbol argentino. Ahora sí, gente, muchísimas gracias por esta nueva edición de Conexión Deportiva.
Cerramos con el superclásico del fútbol argentino, con el análisis, la reacción. Esto ha sido todo y por supuesto estaremos la semana que viene con toda la información. Como siempre digo, regional, nacional e internacional. Como siempre hay mucho de qué hablar en lo deportivo. Así que bueno, esto ha sido todo de acá. Quien les habla, Jonathan Villafañe, aquí por Sonic TV.